Un saludo desde la redacción de AS en nuestro quinto encuentro olímpico con motivo de los Juegos de París. Hoy es un día muy especial, estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como es un día especial teníamos que hacer un encuentro muy especial. Ya sabemos que hay una reivindicación permanente sobre el papel de la mujer también en el deporte, sobre la consideración de sus éxitos, y creo que este es un buen foro, ya lo veréis, por la gente que hemos invitado y que ha tenido el detalle de acompañarnos este día aquí en la redacción de AS. Pero también tenemos buenas noticias, no todo son noticias de dudosa bondad, sino que este año, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, se va a alcanzar la paridad en cuanto a participantes. Bueno, creo que es una buena noticia, se rozó en los anteriores Juegos en Tokio, pero este año en París va a haber el mismo número, equilibrado número de participantes hombres y participantes mujeres. Queda mucho camino por recorrer. Imagino que hoy saldrán temas como la escasez de seleccionadoras, la escasez de directivas en el mundo del deporte español e internacional, pero bueno, es bueno que lo discutamos y que podamos llegar a alguna conclusión interesante. Terminan aquí mis palabras, le cedo la palabra a Lourdes Rebollo, subdirectora del diario AS, que es la que va a dirigir la conversación. Todo tuyo, Lourdes. Bueno, muchas gracias, Vicente. Y nada, bienvenidas a todas. Encantada de teneros aquí en un día tan especial. Todo un honor compartir conversación con estas mujeres inspiradoras y maravillosas en el mundo del deporte. Entonces, bueno, las voy a presentar para que las podáis conocer rápido. Bueno, Jennifer Pareja, que es directora actualmente del programado. Y bueno, otra histórica olímpica. Nos tienes que contar muchas cosas de tu experiencia. Paloma del Río, periodista, en fin. ¿Cuántos Juegos Olímpicos, Paloma? 17. Vale, que no quería equivocarme en el número. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Eva Moral, triatleta paralímpica, que además fue bronce en Tokio y veremos qué pasa en París. Gemma Pascual, que es seleccionadora de ciclismo en ruta, además también ha sido olímpica, con lo cual tiene las dos visiones, ¿no? De la deportista y entrenadora. Y Raquel González, marchadora, también ha tenido su experiencia olímpica y con muchas ganas de conocer lo nuevo que viene para París. Así que nada, bueno, vamos a empezar hablando. Bueno, hay una frase que lo estaba comentando con Paloma, que es que la tengo que decir. Porque Paloma la va a cambiar, porque es que esto pasó a la historia, pero es que, en fin, es un poco para que veáis cómo estaban concebidos los Juegos en su origen. El barón de Coubertin, que fue el creador de los Juegos Modernos de París, dijo esta frase: los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino con el aplauso de la mujer. Entonces, bueno, Paloma nos la va a cambiar, porque no podemos arrancar esta charla con esa frase. Bueno, muchas gracias por invitarme a este foro, a Vicente, a Lourdes, a todas mis compañeras contertulias. Fíjate, yo tenía mitificado aquí Pierre de Coubertin porque había sacado de nuevo desde 1896 los Juegos Olímpicos, pero cuando rasqué un poco me encontré un tipo bastante misógino, pero bastante misógino, él y sus colegas. Y frases de esa lindeza tiene varias, de las mujeres tienen que estar en unos Juegos Olímpicos para coronar a los vencedores con esas gotas de perlas de sudor, bueno, unas cosas horrorosas, anacrónicas, no pintan nada. Y yo le empecé a quitar un poquito, le bajé del escalafón del que yo le tenía puesto cuando he empezado a investigar sobre el mundo del olimpismo y la historia del olimpismo. Me parece tremendo, y sobre todo con el paso del tiempo, esa frase que fue de hace 100 años, traerla aquí ahora, porque ahora mismo se le echarían las redes sociales encima por poner una frase de ese tipo, ni siquiera pensarla. Afortunadamente los tiempos han ido evolucionando, ha habido mujeres que plantaron cara en los primeros años 20 del siglo XX ante ese machismo y esa prohibición de las mujeres de participar en los Juegos Olímpicos. El nombre fundamental desde mi punto de vista es la francesa Aline Millat, que a partir de que ella empieza a mover la escalera de los Juegos Olímpicos y crea cuatro ediciones de Juegos Olímpicos femeninos, porque el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo les prohibía a las mujeres participar en los Juegos Olímpicos, pues dice, no nos dejáis, lo hacemos nosotros. O sea que digamos que ella es la primera que marca ese punto de inflexión. De ¿no? lo que yo he aprendido es la altura de las mujeres
en esos años 20 del siglo XX, de ser las comparsas de los maridos que van a los clubes sociales de acompañantes. Ellas quieren hacer deporte, lo reivindican, y como no les dejan, se crean su propio Juegos Olímpicos, hasta que, después de 4 ediciones, 16 años, dicen, a ver si estas mujeres nos van a desmontar el negocio, y entonces ya empiezan a incorporarlas con cuentagotas en los Juegos Olímpicos, y empieza una medio normalidad que todavía no se ha conseguido, pero eso ahora mismo, esas frases no tendrían cabida en el mundo actual. Menos mal. ¿Y qué te iba a decir? Y para el deporte español, el punto de inflexión podrían haber sido los Juegos de Barcelona, en cuanto a la incorporación de la mujer, ¿no? Los Juegos de Barcelona fueron en 1992, llevábamos 92 años del siglo XX. Hasta ese momento solo habían participado 92 mujeres olímpicas en Juegos de Invierno y de Verano. Solo en Barcelona participaron 128 mujeres. De manera que a partir de ahí lo que funciona y funcionó, que fue el planado, y aquí tenemos a su actual directora, eso fue un impulso grandísimo por parte del secretario de Estado de ese momento, que era Gómez Navarro, Ferrer Salat, presidente del Comité Olímpico, y Pilar Miró, presidenta de la corporación RTV, unieron el esfuerzo. No podía España como anfitrión hacer el ridículo que había hecho en el Mundial del 82 de fútbol, y se pusieron todas las marcas, los medios, las infraestructuras, las asociaciones y las instituciones camino de conseguir un éxito, y tan bueno fue que todavía no lo hemos igualado. Bueno, a ver qué pasa en París. Una de las cosas que quería hablar con vosotras es que por fin en París se alcanza la paridad. El 50% de los atletas será masculino, otro 50% serán mujeres. Pero bueno, dentro de todo esto, o sea, eso está muy guay, está muy bien, pero ¿es cierto que paridad es igual, es lo mismo que igualdad? ¿O no es así? Entonces, Paloma, no. Ahora que hable otra, yo. Bueno, si no... claro, ahí quería hablar de algunas cosas, pero sobre todo quería que nos comentara Raquel González, porque es verdad que además en muchos de los deportes se ha incrementado también la participación de las mujeres, porque, como es el caso de marcha, que habrá la nueva, ¿no?, que se estrena, la nueva disciplina de relevo mixto. Sí. Es verdad que gracias a eso, pues la marcha atlética, hasta ahora solo teníamos posibilidad de 3 plazas en unos juegos las chicas, y los chicos 6, porque había 2 distancias. Entonces, pues llevamos muchos años luchando por tener más posibilidades nosotras a nivel de igualdad de puestos, y este año, bueno, pues al final se ha decidido de manera muy innovadora, y es cierto que, bueno, en vista en menos de un año, de poder implantar pues esa posibilidad de 2 plazas más a nivel femenino, y a los chicos les han reducido y a nosotros nos han dado una oportunidad más. ¿Y qué tal lo ves? Pues la verdad que es un desafío y un reto que me parece súper interesante, ¿no? Porque, bueno, al final son nuevos tiempos, nuevos cambios, y es muy chulo también, igual que en el correr tienen ese relevo, la aposta de equipo, pues es muy guay también. Nosotros en la marcha somos como muy piña, y al final me parece una competición muy bonita, tenemos mucha ilusión de afrontar esos relevos, y bueno, es verdad que también el principal objetivo son personalmente los 20, pero España tenemos un potencial brutal, y es que no paramos de soñar todos, ¿no?, con poder clasificar esas 2 plazas, esas 4 personas que compitan en París. ¿Y el tema de la igualdad tiene que ver un poco con la disciplina de la que hablamos o no? Lo digo porque, mira, por ejemplo, el otro día leía una cosa, Paloma, que además, al ser gimnasia artística, claro, pues dije, Paloma nos lo descubrirá. Que decía, a ver, no está concebido exactamente para que sea igual. Primero porque la modalidad en hombres, los aparatos son distintos, la dinámica es diferente, y en mujeres. Entonces venía a decir la conversación que estuve escuchando que estaba como se promovía que en el hombre lo que primara fuera la fuerza, la potencia y tal. Mientras que en las mujeres, como por ejemplo el ejercicio en suelo, va acompañado de música, es como un rollo mucho más artístico, era como para mostrar la feminidad y tal y cual. Y yo digo, vale, pero aquí llega Biles montando el pollo mundial, pues, ¿sabes? No me refiero al tema de salud mental, me refiero como ella como deportista, ¿no? Que exhibe una fuerza y una capacidad corporal bestial, ¿no? Que ya quisieran algunos hombres. Que ya quisieran algunos hombres, efectivamente. Entonces, ahí, ¿tú esto cómo lo aprecias? ¿Cómo lo ves? Es real, pero por un lado sí, pero ¿cómo? Mira, en la gimnasia artística masculina hay 6 aparatos, en la femenina hay 4, de manera que ya hay una diferencia grande. El suelo en la categoría femenina lleva músicas y en masculina no. Y es verdad que yo, a lo largo de todos estos casi 40 años que estaba haciendo las transmisiones, tienes razón lo que dice. Lo que he encontrado ha sido
en la categoría masculina el control aeroespacial de su propia fuerza y de su propio cuerpo. En todos los momentos saben dónde está el suelo, dónde está el techo, incluso cuando hacen triples mortales o los hacen sobre el eje longitudinal, en donde, bueno, tú haces aquí una vuelta y de repente dices, uy, me mareo, pues ellos hacen 3 y entonces no saben dónde están aeroespacialmente hablando. Y las mujeres también, pero tienen un nivel de dificultad un poquito mejor. Simone Biles al parte, porque su masa muscular es más floja, iba a decir, no es tan potente como la de los hombres por anatomía, por fibras, por musculación, por capacidad pulmonar y por valores hematocríticos. Entonces, los hombres hacen más dificultad porque habitualmente tienen más potencia que las mujeres. Pero yo no sé si las mujeres, si les ponen 6 aparatos, serían también capaces de hacerlo. Seguramente que sí. ¿Qué opinas? Yo en esto, o sea, es que ahí creo que hay cosas que hemos normalizado, ¿no? En waterpolo, por ejemplo, y creo que debe ser así. Una cosa es que queramos igualdad y igualdad de oportunidades y la otra es que seamos iguales, ¿no? En waterpolo el balón femenino es más pequeño que el masculino y la piscina es más pequeña que la masculina. Pero es que cuando se probó que los chicos jugaran en piscina corta, o sea, en 25, en realidad el juego perdía, porque ellos son mucho más rápidos, llegaban... O sea, que al final, yo creo que, yo siempre lo digo, ¿no? Una cosa es luchar por la igualdad y la otra es que aceptemos que no somos iguales e incluso que adaptemos, ¿no? Ahora se está trabajando mucho en la adaptación también de los entrenamientos a una mujer, ¿no? O sea, hemos entrenado toda la vida igual, ahora se está trabajando en que es que no somos iguales, entonces habrá que adaptar eso. Y creo que las diferencias en las disciplinas, realmente, si es para un mayor espectáculo, no es que no seamos capaces de jugar en 30 metros, por supuesto que somos capaces de jugar en piscina larga, pero si realmente favorece el espectáculo que juguemos en piscina corta, ¿por qué no? Lo que tenemos es hacer un deporte atractivo. Nosotros lo hemos visto siempre con toda la normalidad que tiene, y es más, cuando entrenamos con balón grande, pues que es mucho más complicado para nosotros. Al final nuestra mano es más pequeña que la de un chico, por lo general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero no sé, yo creo que también es luchar por la igualdad, pero no que seamos iguales y que tenga que ser todo igual. ¿Y Gemma, tú cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, por ejemplo, nosotros en ciclismo, el año de Tokio o los años anteriores, se escuchaba mucho por qué no hacen los mismos kilómetros o por qué nadie se había fijado que éramos la mitad en el pelotón. ¿Qué echamos? ¿Una partida de parchís o cómo va? O sea, claro, es que salíamos con 1 o 2 corredoras. Al final ya tenemos diferencias en que las potencias mundiales o las selecciones más potentes salen con más corredoras. Eso ya es un hándicap en cuanto a dentro del mismo sexo, como para querer incrementarnos los kilómetros cuando no estábamos las mismas corredoras, ¿no? que en la categoría masculina. Por tanto, yo estoy con Jenny, en que esté el espectáculo, en que yo estoy satisfecha con que sean las mismas plazas para uno que para otro, pero no me fijo en esas pequeñeces porque al final somos diferentes, aunque queramos esa igualdad. Dicho esto, por ejemplo, en waterpolo, en los Juegos Olímpicos, que eso sí que creo que es una lucha y es de las que yo siempre he reivindicado también, en los Juegos Olímpicos van 12 equipos masculinos y 10 femeninos. A mí eso sí me parece que hay que luchar por igualar eso. La piscina, la verdad es que creo que no tiene sentido en lo que estamos hablando de la lucha por la igualdad. Pero el número de participantes, por ejemplo, decía Raquel, ¿no? En la marcha había sido, en waterpolo sigue siendo desigual. Bueno, y otra cosa que no hay igualdad 100%, y ya entramos en uno de los meloncitos, es en el tema entrenadoras y en el tema de la gestión de la mujer en el deporte. Que además Jennifer y yo hemos coincidido en algunas mesas en las que siempre aparecía esto, ¿no? Como uno de las barreras más importantes. Es verdad que ya hay mujeres deportistas, hemos conseguido la paridad en París, pero sí que es verdad que el número de entrenadoras es muy, muy inferior, creo que 13%. 13%, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ver con vosotras un poquito, yo tengo he sacado algunas cosas, pero quería que me dierais un poco de luz, ¿vale? Los motivos por los que tenemos esta cifra, ¿no? Falta de referentes, puede ser. Falta de confianza de la mujer como gestora de equipos por parte del hombre, ¿vale? Es decir, falta de oportunidades, mejor dicho, ¿no? Y puede ser también una falta de atractivo para las mujeres deportistas para convertirse en entrenadoras, porque es complicado conciliar, ¿no? Por ejemplo, conciliar la maternidad o con la vida personal. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de Gemma, que nos gustaría que nos contaras bien cómo has conseguido, y el ejemplo de Jennifer, que del deporte pasaste al despacho. Entonces, Gemma, bueno, cuéntanos, porque es verdad que quizás es verdad que la falta de referentes hace que a lo mejor, o la falta de visibilidad de esos referentes, puede ser también, es lo que a lo mejor no permite que las deportistas den ese paso natural que podía ser, ¿no? El pasar luego a ser entrenadoras, como en el caso de los hombres. Bueno, evidentemente hemos tenido una puerta cerrada, yo creo, muy difícil de abrir
en cuanto a ese paso de deportista a técnico o un despacho en una mujer. Eso es algo obvio y creo que a día de hoy sigue siendo muy difícil. No creo que esté abierto de par en par y se nos tenga tan en cuenta como nombre ni esa visibilidad que tenemos. Es verdad que en mi caso, por ejemplo, yo llegué de casualidad, yo dejé el ciclismo y me desconecté totalmente y bueno, pues aparecí pues quizá un poco incentivado por compañeros, en este caso un compañero de la Olimpiada, y empecé con la Federación Madrileña, o sea que fue un poco, yo creo, inesperado, ¿no? Es verdad que estoy satisfecha, estoy muy contenta, pero aún así tenemos un camino muy difícil. O sea que es un poco también la base, ¿no? Entiendo. Claro, si había pocas mujeres deportistas, hasta que luego alcanzas un poco ese estándar, ¿no? Y en tu caso, en el despacho... Bueno, porque el cambio fue un poco traumático, ¿no? Decía, bueno, escuchaba por ahí que era como, Dios mío, o sea, ¿qué hago yo aquí si yo quiero estar en una piscina? Sí, a ver, es que buscado ese momento, o sea, en realidad lo mío fue un poco, la salida del deporte fue un poco traumática, diríamos, para mí como mínimo. Y el cambio de la piscina al despacho, pues la verdad es que fue súper duro. Yo creo que es una de las etapas más duras de un deportista, pero bueno, yo siempre digo que al final soy afortunada, que creo que el deporte me dio las herramientas para aprovechar las oportunidades y las pocas que he tenido o las muchas que he tenido, de las que estoy agradecida, las he aprovechado, ¿no? Entrando en materia de igualdad, yo creo que ahí es justo lo que falta, ¿no? En entrenadoras, como decías tú, en directivas. Ahora mismo de las 66 federaciones españolas, solo 3 están presididas por mujeres. En juntas directivas hay muy pocas mujeres, el 12% es muy bajo. Entonces, ya hay políticas de igualdad de género, diríamos. Ya hay, desde hace muchos años, yo he estado en el Consejo Superior de Deportes también anteriormente, hay políticas para incentivar a mujeres, no solo como deportistas, sino entrenadoras, árbitras, jueces, directivas. Pero yo también creo, y ahí, no sé, a lo mejor me echo piedras a veces en mi propio tejado, pero creo que también nos tenemos que atrever a dar los pasos, ¿vale? O sea, no digo que faltan oportunidades, vaya por delante, faltan oportunidades, pero creo que también hay que ser valiente, ¿no? Por eso quizá también la importancia del referente. O sea, por ejemplo, Paloma, que tú me decías antes, yo no soy un referente, pues sí, eres un referente. Claro que sí que lo es. Para dedicarte a esto... A mí me abruma un poco, ¿eh? No, te abruma vamos, poco, bueno, o sea, pues que la madre que quiera. y de ahí llegar a un despacho y ser gestora. O sea, quiero decir, todo lleva unos pasos, pero es verdad que si no conoces eso sucede. En todos los sitios, porque en deportes de televisión española, hasta que no llegó Mari Carmen Izquierdo, no se abrió el melón de las redactoras, mujeres. Históricamente, bueno, cuando yo llegué a televisión estaba Mari Carmen Izquierdo, en Barcelona Mercedes Milá y Olga Biza, y en Madrid estaba Mari Carmen, María Antonia Martínez, que históricamente hacía baloncesto y natación, María Escario y Elena Sánchez, que es la presidenta actual. Sí. Y dices, ¿y qué hacemos nosotros aquí en medio de todos estos señores que solo ven fútbol? Y yo me sentí como una intrusa, me hicieron sentir como que yo no tenía sitio aquí. Yo decía, ¿pero por qué no voy a tener yo sitio aquí? Es vocacional. Tú quieres ser periodista deportivo, yo también. ¿Por qué yo no puedo serlo? Pero es el empeño y a veces nadar como los salmones contracorriente, río arriba. Y dices, porque sí. Pero también es verdad que llega un momento, pues la maternidad, luego nos hablará Eva, toda una serie de obstáculos de que históricamente la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo de manera residual porque se tiene que ocupar de la casa de los niños, cosa que por sistema esto los hombres ni se lo plantean. Entonces tienes que compaginar y tienes que hacer un encaje de bolillos muy complicado para poder estar. Y luego vas viendo lo que dice Jenny, la falta de oportunidades en todos los estamentos. Me acuerdo cuando Gala León le propusieron ser capitana de la Copa Davis, el mundo se le echó encima y todo el mundo veía con naturalidad que un hombre fuera capitán de la Copa Federación. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué si es una mujer la que hace la Copa Davis no va a tener suficiente talento y conocimiento del mundo del tenis y un hombre sí en la categoría masculina? Estos clichés yo creo que todavía nos los tenemos que quitar de la cabeza. Pero es verdad, creo que dice Jenny, también a veces nosotras mismas los hemos podido tener, ¿no? Pues hemos oído hablar 1000 veces, el síndrome de la impostora, bueno, todo ese tipo de cosas, pero que hay que también atreverse y confiar en una misma, pero yo creo que ahí lo importante también es eso, tener referentes y que, bueno, y que le demos visibilidad. Raquel, lo haces muy bien en redes sociales, luego nos cuentas un poco ese tema, ¿no? Sí, pero es que es lo que decíais entre las tres, ¿no? Porque es que, vamos, la generación que cada vez hay más mujeres deportistas, ¿no? Y es como que vamos ahí subiendo, y la valentía y lo de la referencia, ¿no? O sea, cada vez hay mujeres
mucho más valientes y al final te ganas tu sitio y nosotras demostramos que siendo valientes, que nos hemos atrevido a mostrar nuestras capacidades, tenemos nuestro sitio y eso es súper importante. Igual Eva nos podía contar su experiencia, ¿no? Por la maternidad y por la valentía. Exacto. Sí, la verdad es que ¿Cómo lo gestionas eso? llevo 1 año y medio de bastante aprendizaje en ese sentido. La verdad es que desde el principio, ¿no? Yo soy deportista paralímpica desde hace 10 años, que fue cuando sufrí mi accidente, y desde el primer momento la valentía de decir, bueno, yo voy a seguir haciendo deporte, no es fácil cuando tienes una discapacidad. Además, también en el mundo de la discapacidad se ve mucha diferencia entre hombres y mujeres, porque a las mujeres como que se nos tiende a sobreproteger, a infantilizar, y es difícil sacarte de ese entorno. Una vez dicho esto, y bueno, ya yo me tiré para adelante, lo tenía clarísimo que yo quería seguir dedicándome al mundo del deporte, conseguí estar en los Juegos de Tokio y venirme con una medalla. Pues mi siguiente reto fue la maternidad. Es verdad que tengo la suerte de que el papá de la niña es mi marido, es mi entrenador, o sea, como que todo queda en casa y sabemos cómo se gestiona, que no es fácil, pero sí que es verdad que veo que a las mujeres se nos juzga mucho más que a los hombres en el sentido de la maternidad-paternidad. Es muy fácil ser una mala madre y muy fácil ser un buen padre. La culpabilidad siempre está sobre nosotras, o sea, yo ahora cuando tengo que viajar por entrenamientos, hacer concentraciones, conmigo viene una mochila mucho más grande que es la culpa, y no veo que mi marido, no porque él sea diferente, sino porque la sociedad está montada así, tenga que llevar esa mochila. Al final parece que el bebé depende mucho más de la mamá, sobre todo al principio, yo que he estado con lactancia materna, etcétera, y las facilidades, entre comillas, pues no las he encontrado. Creo que sí que se están haciendo muchas cosas para intentar facilitarnos ese periodo, pero no es solo con ayudas económicas, es que hay que llevar un acompañamiento a la deportista desde el principio. O sea, cuando yo me quedé embarazada, empecé por el miedo de que pensé que me iba a quedar sin sponsor, así que tardé casi 6 meses en decir que estaba embarazada, en los que estuve compitiendo durante los 3 primeros meses sin decir nada. Y hablamos cuánto tiempo, ¿no? ¿Hará 2 años, 3 años de esto? Sí, no tiene ni 2 años. O sea, que no hace ni 10. No. O sea, que imagínate, ya tenía miedo ya hace 2 años, es que es muy fuerte. O sea, la verdad es que luego 6 meses no dijiste nada por miedo a que el sponsor te dejara. Pero Vicente, es que vamos a los vídeos súper bonitos, estos que nos sacan emotivos y que nos hacen sacar la lágrima de las grandes marcas deportivas de empoderamiento de la mujer, y se queda embarazada y le quitan el patrocinio. Es que es muy hipócrita. No ocurrió, eso ocurrió. De hecho los sponsors que tenía me siguieron apoyando, pero sí tenía ese miedo en un principio. Luego tuve el hándicap de que mi deporte va por ranking, el triatlón. Perdí todo el ranking porque, claro, durante un año no pude competir. Eso me obligó a que el último campeonato del mundo, en el que yo estaba embarazada de 3 meses, competí con el riesgo a lo mejor un poco... Claro. Ya tenías el cálculo hecho. Claro, de pero es que si no entraba a París. Sabía que perdía todo el ranking de todas las opciones de cuando volviese. Si en lo mejor de los casos mi recuperación era buena, podía optar a poderme clasificar a París. Es verdad que eso ahora lo están cambiando, que te van a respetar el ranking durante el tiempo de embarazo, porque bueno, pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Toda la evolución, pero en mi caso no fue así. Entonces me obligué a competir embarazada, a competir cuando tenía 2 meses y medio mi bebé, que ni física ni mentalmente yo estaba preparada, y lo que me supuso eso fue que me vine un poco abajo emocionalmente, porque claro, te ves compitiendo en unas condiciones que tú no te ves competitiva, y al final los deportistas somos muy exigentes con nosotros, me vi compitiendo mal, eso me hizo caer un poco en el pozo, y todo eso con las hormonas. Un mix. Es que claro, es que es un coche. ¿Y no tenías ninguna ayuda psicológica? Sí, claro, desde el Comité Paralímpico siempre se nos ofrece la posibilidad y la opción, tenemos nuestros psicólogos deportivos, etcétera. Pero bueno, es que es como que todo es mucho más complicado de lo que así sobre el papel parece. El apoyo que he tenido, fundamental, mi chico, mi familia, y estoy ahí, estoy matemáticamente clasificada para París, con una motivación extra que es mi bebé, pero con una dificultad extra. Sí, ya estoy. En Tokio no permitieron, ¿no?
No, a la villa no me la puedo llevar, a la niña, no, ya está todo. Sí, ha habido una gestionado. petición, hubo una petición por parte del COE para que los bebés de menos de 18 meses pudieran estar en las villas. Claro, olímpicas. pero ella ya va a tener 2 años y algo y no, está todo también. También es, entre comillas, muy fácil decir, no, que te acompañe el bebé con alguien que te ayude y tal, pero es que tú cuando vas a competir tienes que estar 100% a la competición y para mí es muy complicado saber que mi niña está ahí y yo no estoy 100%, o sea, no puedes estar 100% a las dos cosas. Entonces hay veces que, bueno, pues que tienes que hacer de tripas corazón e irte allí, centrarte a lo que vamos, que es a competir y a sacar nuestro máximo rendimiento. Yo sabiendo, en mi caso, tengo la suerte de que están mis padres, sabiendo que está perfectamente cuidada, ¿no? Pero bueno, que eso no solo pasa en el deporte, que hay muchas mujeres que tienen que viajar y tienen que seguir con su vida laboral, pero sobre todo cambiar un poco el punto de vista para que la culpa que viene sobre nosotras, pues esto vaya cambiando un poco, porque yo no le he oído nunca preguntar a mi marido, ¿y la niña con quién se queda? ¿Y con quién tienes a la niña? Pues con su padre o con sus abuelos. O cuando me quedé embarazada y lo dije, que te retiras del deporte. No, es que no me retiro, que me voy a quedar embarazada, voy a ser mamá, voy a seguir compitiendo, voy a intentar clasificarme a unos juegos. Eso a un padre no se le pregunta. Te retiras del deporte por ser papá. Sí, no, es verdad. Obvio. Esos son clichés que repetimos. Pero claro, pero es que eso va minando en uno y psicológicamente al final dices, joder, es que a lo mejor me estoy equivocando. Es que a lo mejor sí que me tendría que retirar. Y muchas veces dices, ¿estaré dando el 100% en ambas cosas? O sea, es una cosa complicada, pero bueno. ¿Y te ayudó conocer la experiencia de alguna otra mamá olímpica? Sí, yo siempre tengo muy buena relación con Ona Carbonell y además ella ahora está impulsando todo este tema de la conciliación y el deporte en alto nivel y hablaba mucho con ella y también ella me ayudó mucho en el tema de la lactancia materna, que no fue fácil, para mí tampoco. Y bueno, pues me puso en contacto con personas que me ayudaron y es que vienen muchas cosas, bueno, que soy mamá lo sabéis, ¿no? Todo lo que viene después, que yo decía, bueno, el embarazo es lo fácil. Es lo fácil, efectivamente. Lo difícil viene después. Pero bueno, muy contenta, la verdad es que muy contenta y creo que me ha hecho más fuerte psicológicamente. Es verdad que en ese momento vi lo vulnerable que era. Yo siempre me he considerado una persona muy fuerte, he afrontado las cosas que me han venido muy fuerte y ahí me hizo vulnerable, pero me ha dado otros recursos. ¿Y crees que eso es lo que comentábamos antes, que puede ser uno de los factores que influyen en que una mujer no progrese su carrera hacia ser entrenadora, preparadora, pensando en que no voy a poder dedicarme al 100% porque, claro, tengo a mis hijos y es un poco lo que te puede echar para atrás? ¿Crees que eso puede ser un factor? Claro, como en todos los ámbitos laborales. Al final la conciliación no existe porque eso es una utopía y estamos en una sociedad en la que se nos exige ser madres presentes, madres trabajadoras, amigas, amantes y todo a la vez no se puede. Se puede, pero no a la vez. Bueno, muy interesante. Y el mundo del deporte yo creo que tiene un hándicap más, que es el deporte es los fines de semana. O sea, en realidad las competiciones son los fines, el deporte no para, somos todos del mundo del deporte. Sí, el deporte son 7 días a la semana, no diría 24 porque dormimos, pero es verdad que en realidad otros trabajos, otros ámbitos laborales, el viernes a las 3 de la tarde están y el deporte casi se acentúa más la actividad el fin de semana. Entonces es más complicado todavía esa conciliación, ¿no? La culpabilidad de decir, yo puedo llevar una escuela infantil a mi niña de lunes a viernes, pero claro, sábado y domingo la tengo que dejar también porque yo tengo que entrenar, efectivamente, los fines de semana, además. Las sesiones de entreno son más largas, más exigentes. Llegas a casa y quieres también tener tiempo de calidad con ella. O sea, es complicado, sí, efectivamente. Los viajes son largos y exigentes físicamente y bueno, pero ella... Yo siempre digo que ella lo está viendo, lo está viviendo. Claro que sí. Y que por lo menos tenga el ejemplo del esfuerzo que está haciendo su madre y su padre por conseguir un sueño y que ella, pues que aprenda, ¿no? Que al final eso es lo que yo quiero ser para ella, un ejemplo. Un ejemplo, claro. Eso también va para nosotros tres, los periodistas, porque luego llegan los fines de semana y te dicen, otra vez, oye, perdóname, me has conocido así. Sí, es como si te reprochan que... No, cuando ya no cuentan contigo, porque ya directamente es como... unos Juegos Olímpicos y dices, ¿3 semanas te vas? Sí, me voy 3 semanas. Pero tú ya me conocías así, ¿no? Tú ya sabías que este era un horario. Pues como dice Jenny, yo no cierro la librería a las 8 de la tarde del viernes, ¿no? Es que y vuelvo el lunes, ¿no? Es que los fines de semana
para los periodistas deportivos también nos supone un incremento de la actividad habitualmente, porque incrementa la actividad. Pero esto es una vocación. Pero esto es vocación, Claro, claro. como deporte, Es que es como vocación, lo haces, pero el entorno también nos tiene que ayudar a poder hacer pero esto. 100%. sin ella como reproches. deportista, yo como madre, yo tengo 2 niños Claro. y yo estoy acostumbrada a que me digan, ¿y los niños con quién se quedan? ¿Con quién se van a quedar? Pues con tu padre. Pues como, no sé, o a mi marido le han llegado a decir, no, es que no te cambio la posición porque tu mujer viaja. Y le digo, pero ¿sabe él cuánto viajo yo? O sea, me ha llamado para saber. Claro, yo tengo que dejar a mis hijos en el colegio y casi todos los recojo. O sea, que tengo mi ventaja, pero también pues llega ahora el puente que hemos tenido en Gran Madrid, que ha sido jueves a domingo, y yo me he tenido que ir de concentración. Pues uno se ha quedado con los abuelos y la otra se ha venido como mochila a aprender lo que tú dices. Creo que claro al que final, sí. claro, al final tienes que hacer así y hay que naturalizar las cosas y quitarnos esa venda de la cabeza. Al final, lo que decías, ¿no? Ahora unos juegos, pues agosto, imagínate, agosto, ¿cómo lo vamos a tener? Ya. Sí, es verdad que sacrificamos mucho porque los fines de semana, las vacaciones, etcétera, lo sacrifica igual tu chico o cualquier otro marido que está trabajando y es así, al final eso es igualdad también. Está claro. Paloma, hablabas de nuestro caso, pero bueno, me da un poco de pie para que nos cuentes, porque también es verdad que en el sector periodístico una mujer cubriendo 16 juegos es algo como muy inaudito, ¿no? Sí. Realmente leía por ahí que me pasó Jesús además la cifra, en Tokio hubo un 20% de mujeres periodistas acreditadas solo. Entonces, bueno, en fin, que nos vas a contar toda tu experiencia y ver un poco como lo que significaba para ti. Y realmente ahí también supongo que viste algo, ¿no? Algunas cosas que no eran iguales. Entonces, Sí. Por los deportes que he hecho yo, que he sido... antes de salir internacionalmente a hacer las transmisiones, pensaba que esto, como decía María Escario, que le dijo uno de nuestros jefes, tú dedícate a deportes de mujeres. Y María decía, ¿cuáles son los deportes de mujeres? Y digo yo, ¿cuáles son los deportes de mujeres? Que todavía no me entero. Entonces, quizá a lo mejor hablaban pues, de los deportes quizá más artísticos, la gimnasia rítmica, la natación sincronizada o el patinaje. Mira tú por dónde que cuando yo asumo de esos 4 deportes 3, salgo al mundo, hago mis transmisiones y veo que en las tablas de las posiciones de comentaristas hay tantos hombres como mujeres, sin distinción de sexo, que hay comentaristas hombres, comentaristas mujeres en deportes en donde aquí su jefe o nuestro jefe decía deportes de mujeres. Y luego he visto en otros deportes, fútbol especialmente, que es el quizá más masculinizado y en donde siempre hemos tradicionalmente oído una voz masculina haciendo las transmisiones, ahora hay mujeres haciendo transmisiones de deporte masculino y femenino, fútbol masculino y fútbol femenino. Creo que no debería haber distinción. El talento o la profesionalidad de una persona que se dedica al periodismo, ya sea hombre o mujer, vale para hacer gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación sincronizada, patinaje o halterofilia, da igual, porque tenemos esos clichés y esos estereotipos en la cabeza de que hay determinadas especialidades deportivas que deberían narrar una mujer y otras que deberían narrar un hombre. Y yo cuando he salido fuera es cuando me he dado cuenta de que deberíamos abrir la puerta de los Pirineos para que entrara mucho el aire en estas cabezas y que todos esos clichés y esos parámetros vayan cayendo. Afortunadamente, es verdad que han pasado casi 40 años desde que yo empecé, en donde esas mentalidades eran muy cerradas y muy obtusas y que nuestros propios compañeros de generación han favorecido esto, porque toda esta cuestión ocurría con aquellos que tenían 20 o 30 años más que yo, los que estaban en mi misma generación y mi misma, digamos, rango de edad, veníamos de la facultad y en la facultad ya estábamos todos mezclados y veíamos esto con mucho más naturalidad y afortunadamente también en las redacciones, en las radios, en los periódicos han proliferado los canales de televisión, las televisiones privadas, las públicas, las autonómicas, canales de radio, periódicos, redes sociales, ahora periódicos digitales. Y hay mucha mujer que quiere hacer deporte y mucha mujer que hace deporte, periodismo deportivo, que sabe mucho, pero mucho. Bueno, me ha encantado. Pero aparte de todo, ya independientemente de hombre, mujer y tal, ¿cómo es cubrir unos Juegos Olímpicos? Es emocionante. Fíjate que yo los Juegos de Los Ángeles estaba todavía trabajando de auxiliar de clínica por la noche para pagarme la carrera y el cambio de hora hacía que cuando yo estaba de noche, si tenía un rato, me iba a ver los Juegos Olímpicos. Y los siguientes, los de Seúl, ya los viví allí en Seúl. Claro, el día que te digan vas a ir a los Juegos Olímpicos por primera vez, ¡buah!, aluciné.
la Torre de Babel, la mezcla de gente, o sea, los horarios, que hasta aquí está la valla de la villa de deportistas, de la villa, o sea, de la villa de prensa. Los Juegos Olímpicos tienen sus propias normas. Por ejemplo, nunca podemos acercarnos a donde están ellos, salvo a la zona internacional en donde nos juntamos, pero sus espacios son suyos, los nuestros son los nuestros, y exige una serie de protocolos y una normalidad y unas normas que tenemos que saber. Pero cuando yo llegué a Seúl y vi la que estaba allí montada, dije, pero es que esto es maravilloso, cruzarme por el Parque Olímpico con Steffi Graf, como yo hice, yo decía, ¿dónde voy a ver yo a Steffi Graf en mi vida si yo no hago tenis? Entonces, para aquello me fascinó. Yo creo que fue lo que me enganchó de los Juegos Olímpicos, la universalidad, cada 4 años, la parte heroica y épica de los deportistas, porque de todos los niños y niñas que empiezan a ver la televisión y que empiezan a ver yo quiero ser como este y que terminan siendo olímpicos y que empiezan con las actividades extraescolares, solo 14.000 llegan a los Juegos Olímpicos. Pero es que también pasa con los periodistas. Yo decía, en Seúl estamos 28 periodistas europeos y yo soy una de ellas. Aunque sea para servir cafés, pero estoy en Seúl sirviendo cafés, estoy dentro de los Juegos Olímpicos y de un operativo. Y eso es lo que a mí me encanta, la épica de los Juegos Olímpicos y la exclusividad, tanto para los deportistas, porque son los mejores del mundo. Es verdad que a veces se quedan fuera algunos que deberían estar, pero como dicen, hay que clasificarse por ranking, por meta, por tiempo de natación o por como sea, pero se tienen que clasificar. Y eso lo hace muy, muy especial. ¿Y qué tiene como deportista? Como a Paloma ya hemos visto lo que le engancha para repetir y sobre todo siendo mujer, que además tienes que romper no sé cuántas mil barreras más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que querer volver? Es algo mágico, es un motor especial, pero desde el momento que piensas en los Juegos, porque no es solo estar allí, o sea, a ti te dicen, este año Juegos Olímpicos, es que ya cada día que te levantas es que lo tienes presente y es la fuerza que te da, en mi caso, ¿no?, para entrenar cada día, para dar mi máximo rendimiento, porque soñamos con ese momento, ¿no?, que pasa cada 4 años, a veces una vez en la vida o nunca. Y la verdad que es un momento cuando estamos allí súper bonito, porque bueno, es una oportunidad única. Yo le digo mucho a los niños, digo, es que hay veces que tú puedes pedir que te compren un teléfono, una camiseta, pero la oportunidad de estar en unos Juegos y vivir esa experiencia es que nadie la puede llegar a pagar. O sea, eso te la tienes que currar, la tienes que sudar y lo tienes que vivir cada día para saber todo el trabajo que supone, ¿no? Y luego también lo bonito que es con Jennifer, cuando éramos más jóvenes, pues al final vivir en centros de alto rendimiento, rodearte de deportistas que sabemos todo lo que hemos pasado y llegar allí y compartirlo como si fuéramos una familia, es que es un, la ceremonia inaugural. Es un sentimiento súper especial, sí. Incluso, bueno, pues al final nosotros allí tenemos una villa y vivimos en edificios. Está el edificio de España, de Estados Unidos, de Italia, y claro, son tus vecinos, Rafa, Jenny, y claro, eso es muy guay, somos todos uno más, y bueno, ¿cómo ha ido el partido? ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Cómo ha ido? Y la verdad que es una experiencia que vale la pena el darlo todo, como yo digo, cada día, y a veces, bueno, pues hacer ciertas renuncias, ¿no?, para poder vivirlo. A mí me han contado en los Juegos de Nagano de invierno. Claro, nosotros no podemos entrar en las villas suyas, pero que los comedores son brutales. Eso es lo mejor. Brutales. Ahí vamos. Y que decían que cuando estaban allí comiendo, que llegaba alguien de cualquier delegación que había ganado, o de cualquier especialidad deportiva que había ganado una medalla, y que todo el comedor se levantaba y aplaudía. O sea, desde dentro, y decía, es que lo que daría yo por una Es que encima son momentos como muy nuestros, lo que yo digo de familia, que solo lo vemos y lo vivimos nosotros y nos lo quedamos, y es que perduran de por vida. Lo que tú dices, los comedores 24 horas. Yo recuerdo cuando acabamos de Río, ¿no?, pues incluso teníamos, bueno, un puesto, ¿no?, y era como, pues nos vamos a coger todo este tipo de comida, nos lo llevamos al apartamento y ahí todas viendo tal, no sé qué. Y es muy chulo, y de deportes súper diferentes. Y la verdad que... Yo siempre cuento de la inauguración de los Juegos en Londres. Yo me pasé toda la inauguración llorando, o sea, yo creo que estuve llorando 1 hora y media, o sea, yo soy una llorona. Entonces, de golpe íbamos llorando, o sea, yo iba llorando, íbamos andando, y Alex Corretja me coge, me abraza y me dice, no llores. Y digo, ¡ay, pues ahora lloro más! O sea, me estaba abrazando Alex Corretja, ¿sabes?, que para mí en aquel momento era como un mito, referente, vamos, claro, un mito, y digo, como me abracé, lloro más. Entonces yo lloraba todavía más, pero no llores. Y siempre recordamos, siempre que nos vemos, esté quien esté delante, siempre recordamos esa experiencia.
Y lo que dice Raquel es que al final se viven momentos. Yo, después del primer partido que ganamos, coincides en el ascensor con Pau Gasol y te viene y te dice, bravo, tal, y tú. Bueno, es que te mueres, te desmayas. A mí me pasó lo mismo en Atenas. En Atenas nosotros estábamos en un primero o en un segundo, no me acuerdo, y baloncesto estaba en el bajo. Y me acuerdo que yo la pena que tengo es que no he vivido ni una inauguración ni una clausura de los Juegos, ¿vale? Nosotros viajamos después y nos vinimos antes. Pero sí me acuerdo que estaba la pista antes de llegar yo, los chicos, y José Antonio Villanueva me dice, oye, Gemma, asómate a la terraza y me coges una zapatilla, se me ha caído. Y me asomo y digo, madre mía, si eso eran barcas, desde grandes. Era un muestral de zapatillas, pues de gasol, de todos, ¿no? Y era como, madre mía, qué risa. O sea, no se me va a olvidar, siempre me acuerdo también mucho de esa anécdota. No, anécdotas. Los comedores, Siempre, el coger el autobús, ¿no? El coincidir con, pues eso, con todos esos deportistas que has estado habitualmente, bueno, pues siguiéndoles, porque no tienes esa oportunidad de vivirlo. Claro, y de todos los países, porque Claro. entras allí, tienes ídolos de muchísimos países. Es verdad que lo del comedor lo decimos todos, ¿eh? En Tokio, cuando entré al comedor, con el añadido de que en los Juegos Paralímpicos, imaginaros también la situación de cada país, de cada discapacidad, o sea, te encuentras de todo, o sea, de todo, y nosotros siempre tenemos como un humor negro entre nosotros bastante... Sí que es verdad. Sí, es verdad. Bastante ácido, ¿no? Que la gente que no está muy acostumbrada se sorprende, pero es que es que nos llama la atención a nosotros muchas cosas. Digo, es que sí, o sea, solo le abriría esta ventana a toda la gente para que viese, o sea, la facilidad de todo el mundo de cómo se adapta, ¿no? Ver a una persona sin brazos comiendo con palillos con los dedos de los pies, otro que sin piernas con un patinete por mitad del comedor, o sea, las diferencias y cómo nos adaptamos, ¿no? A todo esto. La verdad es que bueno, a mí me impresionó muchísimo y estoy acostumbrada a ver personas con discapacidad. Imagínate a alguien que no lo haya visto nunca y se encuentre todo allí, con la diferencia, digo, de países, que se nota mucho cuando un país está más evolucionado que otro en el sistema, en sillas de ruedas, en prótesis, o sea, los americanos parecen extraterrestres. Robocop, ¿no? Sí, Robocop, Sí. te quedas alucinando ya en todo, ¿no? En su equipación, en su material, y la verdad es que es súper guay, Bueno, muy, es que muy guay. debe ser un aprendizaje diario estar allí. Y yo quería ya finalizar con Raquel, porque ahora, bueno, hemos hablado con Paloma, ¿no? De lo que es el referente en medios y tal, pero ya sabéis ahora la fuerza que tienen las redes sociales, que íbamos un poquito al principio de la conversación, que decíamos, esto ahora mismo no pasaría porque lo matarían. En tu caso, que trabajas mucho en Instagram, entiendo que también es una oportunidad para visibilizar a las mujeres en los distintos sectores del deporte, y además veo que también trabajas con marcas, con lo cual esta es una oportunidad, ¿no? para poder generar patrocinio, generar confianza en las marcas, generar visibilidad. Entonces, que nos cuentes un poquito tu experiencia, porque a lo mejor en las deportistas jovencitas que están empezando ahora dicen, esa vía de comunicación me gusta, a lo mejor me conocen más, y bueno, cuéntanos un poquito cómo lo vives. La verdad que tengo compañeras, ¿no? cercanas, más jovencitas, que se fijan en eso, ¿no? Y es como, es una oportunidad. Raquel, además de tener los resultados, porque yo lo que digo, al final tener resultados para mí es mi prioridad. Yo soy deportista y eso en ningún momento lo tengo que olvidar, es mi foco, ¿no? Pero las medallas es lo que nos dan las oportunidades para esas marcas, esos patrocinadores, y a esas marcas hay que ofrecerles ese resultado, pero también hay que ofrecerle muchísimo más valor, ¿no? Y al final es una oportunidad, pero también es una parte que tenemos que trabajar con ellas, ¿no? Y la verdad que me parece súper bonito, porque yo siempre digo, ¿no? que con las marcas con las que trabajo al final es muy guay, porque se forma incluso un sentimiento de familia. Son marcas que a mí me apoyan, ellos me aportan, yo les reporto, hacemos proyectos en común y al final ese sentimiento es muy chulo, trabajar focalizados en el deporte, ¿no? Y además abrir oportunidades, incluso cada vez muchísimas más empresas están viendo el valor que genera el deporte y buscar asociarse, pues eso, a una deportista y a una mujer, me parece una oportunidad muy buena, y que además a mí, como el tema de la comunicación me encanta, pues por eso es algo que me gusta trabajarlo y aportar. Sí, muchas veces lo hemos hablado, que el tema del patrocinio ha cambiado por completo. Ya nada le sirve a una marca que tú pongas su logo en el mono, en la camiseta, etcétera, ni lo sabes de sobra. Claro, entonces ahora con las redes sociales, al final ellos lo que se afilian a unos valores, a que tú vayas contando un poco tu día a día y al final lo relacionen con la marca. Y es una parte más de nuestro trabajo, y hay muchos deportistas que todavía les cuesta porque piensan que pierden tiempo haciendo este trabajo. Es verdad que es laborioso, que hay que estar currándoselo, porque no puedes hacer guarrerías, porque al final
todo esto tiene que ser bonito y tiene que ser que llame la atención, pero que no se dan cuenta de que realmente los patrocinadores exigen eso, y ya no solo eso, que también hay que pensar en un post vida deportiva. Entonces tú te estás creando tu propia imagen, tu propia marca, que es tu marca carta personal, de presentación, claro. para ahora y para después. Claro. Y yo creo que es muy importante lo de las redes sociales. Yo en eso Después. siempre digo que o sea, ahora el deportista tiene que ser 360. Ya no sirve ganar Eso es. y ganar medallas, sino que hay que saber hablar bien, hay que saber comunicar, hay que saber mover las redes sociales. Y tiene que saber darle enseñar esas retorno medallas. y tiene que enseñar, claro. Entonces ya no es el deportista de voy a entrenar. Antes, yo creo que antiguamente, yo creo que hemos vivido, Gemma y yo, esa etapa que era entrenar, entrenar, entrenar. Ahora ya es entrenar y luego cuida todo lo otro, ¿no? Pero a nivel de marcas también, por ejemplo, ahora en ADO, lo pagan, las becas ADO las pagan empresas que patrocinan el equipo olímpico, ¿no? El retorno que yo ahora mismo he estado trabajando con ellos es experiencias con los deportistas, o sea, que ellos también se impliquen en que esa marca, antes era, bueno, patrocinadores del equipo olímpico, se acabó. Vamos a hacer que se impliquen, porque la marca quiere implicarse con el deportista y porque al deportista le viene bien implicarse con la marca. Y yo, la verdad es que aquí que están en activo Eva y Raquel, a mí me parecen dos perfiles que cuidan muy bien eso y que han entendido que esto va más allá de ganar o de entrenar, que es lo prioritario, como dice Raquel. Exacto, sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, yo en ADO siempre les digo, o sea, lo prioritario es mantener vuestros entrenamientos, mantener vuestra agenda. Nos adaptamos nosotros al 100%, pero hay que darle eso a las empresas. Si no les damos eso, se van. Yo creo que la clave para recuperar esa parte de la financiación privada, como mínimo desde ADO, es esa implicación del deportista. Y yo, pues igual que se lo cuento a Raquel, y para mí es muy fácil, hay otros que se lo cuento y me dicen, pero es que que me te está pagando la beca, pero no la veo directo, o la veo cuando tal, y yo por qué le tengo que dar y otros no. Es como, cuesta más, ¿sabes? Y hay algunos que, no, es que tengo que entrenar, entrenar, entrenar. Sí, yo soy la primera que sé que hay que entrenar, pero hay que cuidar lo otro también. La transformación digital que nos afecta a todos. Claro, pero es que encima ahora la El periodismo plataforma... es completamente distinto. Eso es. Vosotros habéis vivido esa a lo que transformación. hacíamos antes y bueno, es lo que hay. Y hoy estamos aquí. Hoy día 8 de marzo, yo creo que ya estamos, ¿no? Un día muy especial y un encuentro muy especial. La verdad es que ha sido un placer escucharos. Si algo sacamos nosotros de estos encuentros es la ilusión con la que vamos a los Juegos, todos los que han pasado por aquí. En este caso tenemos a 2 personas en activo, pero de verdad que oyendo a la gente cómo va, estamos convencidos de que vamos a superar Barcelona 92, que fue una fecha muy especial. Muchísimas gracias a todos, que vaya muy bien el planado. Paloma, que es una estrella y ahora no para de tener actividades por todos sitios. Las 2 deportistas en activo que tenemos, que os vaya muy bien, que tengáis mucha suerte, y a la seleccionadora pues también, que también depende de ella. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.